Hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sean. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos que hoy están escuchando este tema, a nuestros hermanos que hoy han tomado su corazón, se ha abierto nuevamente para poder escuchar la palabra de Dios. Como recordábamos en el tema pasado acerca del pecado, acerca de todo aquello que rompió la amistad con Dios, hoy vamos a meditar un nuevo tema. Quiero presentarme con ustedes. Soy el hermano José Luis Riquelme, misionero servidor de la palabra, estudiante de teología. Y la alegría que me da el poder compartir en esta tarde la palabra de Dios es la alegría de un Dios que no se olvida de su pueblo. Es la alegría de un Dios que mira a los necesitados. La alegría de un Dios que ha venido hasta estas tierras para poder salvarnos. La palabra de Dios, como lo meditábamos en el tema anterior, llegó hasta el hombre, pero el hombre no la recibió. Nos dimos cuenta que el hombre fue engañado y por causa del pecado, el hombre terminó rompiendo la bella amistad que tenía con Dios. Hoy vamos a tomar en cuenta un tema que quisiera que pusiéramos mucha atención, porque tiene que abrirse nuestro corazón para que la palabra de Dios llegue hasta nosotros. Nuestro tema de hoy se titula Abraham confía en Dios. Vamos a ver la importancia de este personaje, Abraham, pero también la importancia que nosotros como cristianos debemos darle al valor de la fe. El valor de la fe en el corazón del hombre es sumamente importante, porque Dios, que es todopoderoso, ha dado un regalo especial. Y ese regalo especial es el regalo de la fe. Queridos hermanos, quisiera que pusiéramos mucha atención y que a la vez pudiéramos ir descubriendo en la palabra de Dios al mismo Señor que toca nuestro corazón, al mismo Señor que viene a nosotros para infundirnos esa fe que tanto necesitamos en nuestro ambiente moderno. Una fe que no se debe terminar, una fe que debe penetrar hasta lo más profundo de nuestras almas para que nosotros podamos tener acceso hacia Dios. Quisiera que comenzáramos compartiendo este tema, claro, tomando la palabra de Dios en nuestras manos, buscando un texto bíblico del libro del Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 2. Este texto nos va a mostrar quién fue Abraham, cómo fue llamado por Dios y la misión que Abraham tuvo en aquel momento tan importante, por lo que después le podremos llamar el padre de la fe. Dice así: un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abraham es un hombre que vive en el mundo, que tiene un trabajo, que tiene una familia, pero hay algo importante en su vida. Dios pone su mirada en el corazón de Abraham. Por eso es que a pesar de que Abraham es un hombre que humanamente tiene las comodidades necesarias, Abraham es un hombre al cual materialmente no le hacen falta cosas, es elegido por Dios. Este es un gran milagro, pero a la vez es un gran misterio, el ser elegido por Dios. Dentro de la palabra de Dios, dentro de la Escritura, nosotros podemos entender que cuando Dios pone la mirada en una persona, en ese instante Dios quiere amar a esa persona, Dios quiere salvarla. El objetivo de Dios solamente es ese en la vida de nosotros, hermanos: salvarnos. Dios ha puesto la mirada en Abraham. Aquí lo estamos viendo. Abraham, que tiene todo lo necesario, pero el Señor quiere algo más de Abraham. Por eso es que le dice: deja tu tierra, deja tus parientes, deja lo más valioso que tienes, y vas a ir a un lugar que yo te voy a mostrar. Lo que a mí me llama mucho la atención en este pasaje, sobre todo en este tema que estamos meditando, Abraham confía en Dios, es precisamente cómo Abraham en ningún momento de la Escritura le dice a Dios que no.
Si Abraham es considerado por nosotros el padre de la fe, y en el ejemplo de Abraham, cada ser humano puede tratar de indagar sobre los misterios de la fe, es precisamente por eso. Porque Abraham es un hombre que cuando escucha la voz de Dios no opone resistencia. Abraham es un hombre que conoce a Dios, pero cuando recibe el llamado, lo conoce de una manera especial. No se imagina para qué lo quiere Dios. Y muchas veces, hermanos, en nuestra vida pasa lo mismo. Suceden cosas que no esperábamos. Proyectamos deseos, anhelos. Cada persona tiene un proyecto en su vida. Cada persona desea cumplir una meta. Pero muchas veces los planes de Dios llegan de sorpresa para que nosotros podamos ser felices. Lo mismo sucedió con Abraham aquí en el texto. La palabra de Dios llegó de manera sorpresiva y Abraham no opuso resistencia. Abraham escucha la voz de Dios, medita la palabra de Dios y cuando sabe que Dios no lo puede engañar, esa es una certeza que los seres humanos debemos de tener y tratar de afianzarla día con día, hermanos. El saber que Dios no nos puede engañar. El saber que Dios tiene una voz, una palabra que es clara, precisa y que no nos puede defraudar. Así es como Abraham, en medio de la tribulación del mundo, en medio de sus ocupaciones, toma la decisión de seguir esta voz de Dios, obedecer. Qué importante es para el ser humano la palabra obedecer. En la vida podemos escuchar muchas personas, muchas cosas, inclusive nuestros propios padres que nos piden hacer algo, las leyes del mundo que nos piden que cumplamos, y el ser humano va buscando obedecer porque quiere hacer el bien. Abraham, cuando escucha la voz de Dios, obedece. Y obedece porque es un hombre que tiene la certeza en que Dios lo va a llevar por un camino de felicidad. Quizá los demás, cuando Abraham escuchó la voz, quizá los demás no lo entendieron. Pero Abraham tenía la alegría de obedecer. Este es el gran don que Dios nos da, la libertad. El Señor nos ha dotado de libertad para que podamos elegirlo, para que podamos rechazarlo. Pero el Señor nos abre las puertas de su corazón para que nosotros podamos acceder al paraíso que Él nos pide. Necesitamos tener fe. La fe, hermanos, la fe no solamente se reduce a los que creemos en Dios, a los cristianos, a los católicos, a los de alguna otra religión. La fe es una capacidad que todo ser humano tiene. Cualquier persona que tiene razonamiento, que tiene libertad, que tiene voluntad, tiene en su mente y en su corazón la capacidad de creer en algo. Muchas personas pueden creer en alguna filosofía, muchas personas pueden creer en algún otro Dios, de alguna otra religión, de alguna otra parte del mundo. Muchas personas pueden creer inclusive en alguna filosofía materialista que les ofrece la salvación, que les ofrece la plenitud. Muchas personas, desde su concepción racionalista, creen en sí mismas, pensando que la razón es la que les daría la liberación. Por eso es que podemos decir con toda certeza en este texto y en este curso que la fe es una capacidad del hombre. Sin embargo, hermanos, cuando la fe está orientada hacia Dios, que es amor, cuando la fe está orientada hacia Dios, que es verdad, que es vida, el hombre puede encontrar plenamente la felicidad. Por eso es que Abraham, cuando camina, no da pasos al aire. Abraham, cuando camina, sabe hacia quién está caminando, hacia Dios. Por eso algo que podemos resaltar del ser humano, especialmente en la figura de Abraham, es la obediencia. ¿Queremos obedecer a Dios? El primer requisito es escuchar. ¿Cuántos problemas podemos nosotros tener en la vida cotidiana por no saber escuchar? ¿Cuántos problemas podemos tener con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con las personas que conocemos, porque no sabemos escucharlas?
¿Y cuántas personas pueden quejarse o pueden sufrir constantemente de encontrar a alguien que no tiene la capacidad de escuchar? Muchos de nuestros errores vienen por eso, por la falta de escuchar. En el tema anterior vimos que Adán y Eva escucharon la voz de Dios y escucharon que el Señor les había dicho: no podrán comer de este árbol. El Señor les había dado una orden para que fueran felices, pero su voluntad, su libertad, no estaba realmente con Dios. Abraham quiere seguir al Señor. Abraham quiere obedecer a Dios porque sabe que en Dios no hay error. Con este texto, hermanos, yo les quiero decir algo muy importante. Cuando respondemos a Dios, cuando obedecemos a Dios, Dios nos da un regalo. Considero que el mayor regalo que el hombre puede tener en la vida es la presencia de Dios en su alma, en su corazón. Ese es el mayor regalo que el ser humano puede tener. Porque si la mayor desgracia del hombre es encontrarse sin Dios, la dicha más grande del hombre es poder tener a Dios como tu padre, como tu amigo, como lo más importante para tu vida. Que te falte todo, pero que no te falte Dios. Abraham recibió un premio. Y vamos a ver este premio tan significativo para Abraham, y no solo para Abraham, sino para todos aquellos que creen. Porque Dios premia a los hombres y mujeres de buena voluntad, a los hombres y mujeres que dan una respuesta positiva, que creen en la palabra de Dios, que abren su corazón a Dios. Aquí tenemos el premio que Abraham recibió de parte de Dios, su Creador. Vamos a ver en el libro del Génesis, vamos a checar en nuestra Biblia, en el capítulo 15, versículo 5. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira bien el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sin embargo, hermanos, ahorita que acabamos de escuchar este texto, vemos cómo Dios mantiene su promesa. Todo aquel que escucha a Dios no puede quedar defraudado. Considero que el mundo nos ofrece muchas cosas, y en la vida, en la sociedad, escuchamos muchas voces, muchas palabras, personas que también prometen algo, ideologías que nos muestran o que nos quieren mostrar la salvación personal, formas de pensamiento que a veces, en vez de ayudar al hombre, lo quieren destruir. Muchas veces en el mundo, la felicidad del hombre se reduce a lo material, al placer, a las cosas meramente mundanas y banales. Sin embargo, hay una palabra que no pasa de moda, una palabra que a lo largo de los años, así sean miles de años, esta palabra permanece fuerte, y es la palabra de Dios. Dios es fiel, guarda siempre su promesa. Por eso cuando le dice a Abraham: mira todas las estrellas del cielo, así de grande será tu descendencia. En el texto me llama la atención cómo en ningún momento Abraham se muestra incrédulo. En ningún momento Abraham se muestra enojado con Dios por lo que Dios le está pidiendo. Abraham se muestra extasiado. Abraham se muestra contento por todas esas promesas que Dios le hace. Dios no puede defraudarnos. Quien elige a Dios, quien mira y escucha a Dios, va a recibir un premio. Porque Abraham no solamente era muy rico, sino que era un gran hombre, era un buen hombre. Sin embargo, Dios le pidió que renunciara a algo para poder recibir mucho más. Y ahora, gracias al testimonio de Abraham, todos nosotros como cristianos estamos impulsados a tener fe. Estamos impulsados a no perder de nuestra vida el valor de la fe. Porque además el valor de la fe también es un gran don que Dios da a sus hijos. Este está incluido dentro de las virtudes teologales, la fe. ¿Cuál fue el premio de manera explícita? ¿Cuál fue el premio que Dios
le concede a Abraham un hijo. ¿Cómo va a poder ser esto si Abraham es muy anciano? Su esposa Sara también es anciana. ¿Sí? Dios quiere que los hombres se salven, pero para que los hombres se salven necesitan escuchar su palabra y necesitan creer en Él. Dios le promete un hijo a Abraham. Sin embargo, Abraham es anciano, Sara es anciana. ¿Cómo va a suceder esto? Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántas veces en nuestra sociedad escuchamos de algún caso, de alguna persona enferma, de alguna persona desahuciada, de alguna persona que ya no tiene solución, quizá está al borde de la muerte? ¿Ha escuchado casos de muchos médicos que han desahuciado a los enfermos? Pero esa es la voz de cada uno de nosotros como humanos. Esa es la voz del humano que razona, del humano que mide las cosas. Pero quien tiene la última palabra siempre será Dios. En todas las decisiones del mundo, Él tiene la última palabra, porque Él es nuestro creador. La providencia de Dios no se reduce solamente a que no nos falte casa, vestido, sustento. La providencia de Dios va más allá de esas cosas. La providencia de Dios asume la realidad de nuestra vida, de lo que nos hace falta, de nuestra felicidad. Tú y yo, hermano que me escuchas, los hermanos donde quiera que estemos, somos un proyecto, somos el proyecto de Dios. Cuando Dios nos creó, Dios pensó en nosotros para que fuéramos felices, nunca para que fuéramos fracasados. Por eso es que si Dios nos llama, si Dios nos impulsa con su palabra, es precisamente para que estemos cada día más cerca de Él, para que podamos gozar de las riquezas que Dios nos quiere dar. Sin embargo, Abraham, cuando escucha la voz de Dios que le promete un hijo, Abraham cree. Imposible creerlo, pero Abraham cree. Hay algo en el corazón que a Abraham le dice: no dudes, no tengas miedo. En aquel tiempo había muchas otras deidades, había muchos otros dioses, culturas de personas que tenían otro tipo de dioses. Sin embargo, Abraham tiene un solo Dios. Y este Dios es Yahvé. Yahvé que cumple sus promesas. Sin embargo, a pesar de que el mundo se oponga, a pesar de que las circunstancias parezcan nefastas, se mantiene firme. El hombre de fe se mantiene firme porque el mundo no tiene la última palabra. La última palabra siempre la va a tener Dios. Llega este hijo, Isaac. Y Abraham cree en la promesa de Dios y la promesa de Dios se ve marcada en Isaac. Sin embargo, la fe de Abraham todavía no ha madurado completamente. En cada uno de nosotros, la fe tiene que ir madurando. Si es cierto que nosotros debemos de tener fe en Dios, pero nuestra fe va madurando a través de la edad, a través de las experiencias de vida, a través de los acontecimientos dolorosos o alegres que nos toca vivir. Esos acontecimientos dolorosos o alegres son las circunstancias que nos van acercando a Dios. Son las circunstancias que nos van haciendo poner nuestra vida en sus manos. Si no tuviéramos esas circunstancias de tinieblas, esas circunstancias de luz, de oscuridad, de sombras, si no tuviéramos esas circunstancias en nuestra vida, no pudiéramos realmente proclamar una fe. El ser humano va madurando, pero también va madurando a través de las caídas, a través de las dudas, a través de la autorreflexión. Es ahí cuando el ser humano, conforme a su voluntad y a su libertad, va dando respuestas. Y qué bonito es la respuesta de Abraham, porque estamos llamados a que los cristianos podamos dar una respuesta como Abraham. Sí, Señor. Esta respuesta de decirle al Señor, sí creo en ti, es sí acepto la vida como venga, porque sé que tú estás de mi lado, porque sé que yo soy un proyecto tuyo y tú me vas a llevar a la felicidad. Veamos lo que dice este texto, porque aquí vemos un texto clave donde la fe de Abraham tiene que madurar.
Quizá tú, hermano, que estás escuchando, te puedas identificar con este texto, porque en algún momento de tu vida has tenido una prueba, porque en algún momento de tu vida has tenido la necesidad de madurar en la fe, de realmente preguntarte si Dios está de tu lado o Dios está en contra tuya, de realmente preguntarte si Dios te está ayudando o te está escuchando. Y ahí es donde la fe tiene que madurar. Vamos a ver el libro del Génesis, capítulo 22, versículo 2. Y Dios le dijo: toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me conmueve el texto. Me conmueve, y cada vez que trato de explicarlo, llega la conmoción al corazón. Porque Dios había llamado a Abraham, y Abraham lo dejó todo. Abraham dejó a su familia, Abraham dejó sus proyectos, Abraham tuvo que enfrentarse a las críticas de los demás, Abraham tuvo que enfrentarse a la incredulidad de otros por el proyecto que Dios le pedía. Abraham recibe un regalo que probaba que era un hombre de fe, un regalo llamado Isaac. A la edad anciana de Sara y Abraham, este regalo probaba que Dios lo puede todo. Pero ahora viene un texto que conmueve y que muchas veces no nos lo podemos explicar como seres humanos, porque siempre nuestra razón también nos puede engañar. Y nuestra razón nos puede hacer creer que Dios nos ha abandonado. Ve a la tierra de Moria y ofréceme a tu hijo en holocausto. ¿Cuáles son los sentimientos de Abraham ante esta propuesta de Dios? ¿Cómo es que Abraham primero recibe un regalo y parecía que Dios se lo está quitando? Quizá muchos de nosotros en algún momento hemos llegado a pensar que Dios se ha ensañado. Hemos llegado a pensar que Dios nos ha querido dar la espalda. ¿Y cuántas personas en el mundo, en la sociedad, cerca o lejos de Dios, han llegado a estar en contra de Dios? Han llegado a estar enojados con Él por una situación como esta. Dame a tu hijo en sacrificio. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, si es el hijo amado, al hijo que tanto amas? ¿Por qué me lo estás pidiendo en sacrificio? ¿Cuál es la voz de Abraham? Mientras en alguna otra circunstancia pudiéramos escuchar un reclamo contra Dios, un enojo contra Dios, una serie de discusión al tú por tú contra Dios, la actitud de Abraham es: acepto. Acepto porque sé que tú estás en mí, porque sé que no me puedes mentir. Esa es la actitud de Abraham. Vamos, lleva al hijo hasta la tierra de Moria. El hijo no sabe a dónde va. Yo no sé si Abraham llevaba roto el corazón, lágrimas derramando, sabiendo que llegando a esa tierra de Moria, Abraham iba a tener que sacrificar a su hijo, como cualquier cordero. Tomar el cuchillo, clavarlo y ofrecerlo en sacrificio a Dios. ¿Por qué Dios pidiera esto? Dios no se equivoca. Dios pone a prueba a Abraham porque sabe que Abraham es un hombre obediente. Cuando va Abraham de camino llevando a Isaac, Isaac pregunta: llevamos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham responde: Dios dirá, Dios proveerá, en pocas palabras. Ten calma. Sin saber Isaac que él mismo sería el cordero para ser sacrificado. Llegando a la tierra de Moria, viene el momento del sacrificio. Sin embargo, Dios está mirando a Abraham. Dios está mirando la obediencia. Es el momento de la prueba. Es el momento más duro, hermanos.
¿Quién de nosotros no se ha enfrentado a un momento como este? ¿Quién de nosotros en cualquier circunstancia, como un padre de familia, una madre, un hijo, un trabajador, un esposo, un consagrado, una consagrada, quién no se ha enfrentado a una prueba de fuego, donde está en decisión su vida, donde son situaciones de vida o muerte, donde hay que tomar al toro por los cuernos, como dice el dicho, y hay que afrontar la realidad por muy dura que sea? Los cristianos lo podemos hacer confiando en Dios. Quien no tiene a Dios, tal vez su vida se muestra demasiado pesimista. Quien no tiene a Dios, tal vez su vida se va a mostrar sin sentido. Como decían los existencialistas ateos, fuimos nacidos para la nada. El existencialista ateo cree que ha sido expulsado, cree que existe, pero no tiene un por qué vivir, ni un para qué. No existe la fe, no existe la esperanza, no existe Dios, después de la muerte no hay nada. Sin embargo, el cristiano no está desahuciado. El cristiano tiene un Padre que siempre le va a tender la mano. Por eso dice el Papa Francisco, recuerdo ahorita en uno de sus mensajes, el cristiano no puede sentirse huérfano, no es un hijo huérfano, porque tiene un Padre. ¿Y Abraham? Abraham confió tanto en Dios que no se sintió abandonado. Quisiera que escucháramos el siguiente texto bíblico del libro del Génesis, capítulo 22, versículo 12, para que nosotros podamos descubrir lo que Dios hace con un hombre que tiene fe. El ángel le dijo: no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, hermanos, como acabamos de escuchar en este texto, aquí viene el momento en el que Dios se muestra misericordioso. Abraham ya llevaba a Isaac listo para el sacrificio. Sin embargo, Dios mira con bondad a Abraham y a su hijo y le dice: no le hagas nada al muchacho, porque ya vimos, ya está la prueba de que tú eres bueno, de que tú eres fiel, de que tú eres obediente. Muchas personas piensan, hermanos, que cuando nosotros hacemos un acto de fe, pareciera como que cerramos los ojos, no pensamos en nada, dejamos atrás nuestra inteligencia, nuestra voluntad, y tenemos que decir sí a las cosas, nos gusten o no nos gusten. Esa es la manera equivocada de ver la fe. Muchas personas en filosofías materialistas o ateas creen que la fe es eso, una forma de esclavitud, una forma de obedecer a Dios a su modo y te callas. No, hermanos, la fe sinceramente es un acto de aceptación, un acto de aceptación ante un Dios que lo puede todo, ante un Dios que es sabio. Y por eso cuando Dios ve a Abraham que está a punto de sacrificar a su hijo, le dice no, porque es el hijo de la promesa. La promesa que Dios hizo no se va a echar para atrás. Sin embargo, esta historia sigue, hermanos, y es muy bonito descubrir cómo Abraham fue bendecido, y fue bendecido también en su hijo Isaac. Cuando crece Isaac, tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Vamos a ir viendo en esta historia de la salvación cómo esa promesa que Dios hizo, Dios va cumpliendo su promesa de generación en generación. Así pasen 1000 años o más tiempo, a Dios no se le olvidan las cosas. Se le olvidarán tal vez nuestros pecados, porque Él quiere dejarlos atrás y quiere que caminemos hacia adelante. Pero una promesa de tal grado no la puede olvidar el Señor. Por eso, cuando Jacob crece, también es bendecido por Dios. Jacob tiene una bendición especial.
Y esta bendición especial la va a tener en sus hijos. Si nos damos cuenta, la historia de la salvación, vamos viendo muchos personajes que son bendecidos por el Señor. En aquel tiempo se pensaba que quien tenía ganado, quien tenía siembras, cosechas, era exitoso, pero sobre todo era bendecido por Yahvé. Hoy lo vamos a ver así. Uno de los hijos de Isaac, que es Jacob, fue muy bendecido, con muchas cosas materiales y espirituales, pero sobre todo con sus hijos. Sin embargo, cuando vienen las pruebas, vamos a ver cómo hay que saber resistir las pruebas. Cómo el ser humano no puede librarse de las pruebas. El ser humano no puede ocultarse en un lugar donde no tenga obstáculos. Pero el ser humano lo que sí puede hacer es enfrentar las pruebas de la mano de Dios. Para los cristianos esa es nuestra realidad. La vida la enfrento, pero no la enfrento en la soledad. Enfrento mi vida con la mano de Dios. Enfrento mi vida con la palabra de Dios en la mano. Por eso nosotros tomamos la palabra de Dios en la mano, porque tenemos la certeza de que aquí Dios me va a hablar. Y cuando Dios me habla, ocurren milagros. Cuando Dios te habla y cuando tú te das la oportunidad de escuchar a Dios, pueden ocurrir milagros en tu casa, en tu familia. ¿Vendrán las pruebas? Sí, hermanos. Las pruebas siempre van a estar ahí. Pero no hay ninguna prueba que nosotros no podamos enfrentar si tenemos a un Dios que es más grande que la misma creación. Tenemos a un Dios que es más grande que el mismo universo. Y todo debe de estar bajo la mirada del Señor. Quisiera que escucháramos el siguiente texto bíblico, porque el siguiente texto bíblico nos va a hablar de algo muy importante, de un pequeño personaje que a pesar de las pruebas que se enfrentó, él confió tanto en Dios como Abraham y salió victorioso. Señor. Dice el texto, capítulo 39 del Génesis, versículo 11 al 20. Pero un día José entró en la casa para hacer su trabajo, y como no había nadie allí, ella lo agarró de la ropa y le dijo: acuéstate conmigo. Pero él salió corriendo y dejó su ropa en las manos de ella. Cuando ella vio que al salir le había dejado la ropa en sus manos, llamó a los sirvientes de la casa y le dijo: miren, mi esposo nos trajo un hebreo que ahora se burla de nosotros. Entró a verme y quería acostarse conmigo, pero yo grité muy fuerte, y cuando me oyó gritar con todas mis fuerzas, salió corriendo y hasta dejó aquí su ropa. Luego, ella guardó la ropa de José hasta que su amo llegó a la casa. Entonces le contó lo mismo y le dijo: el esclavo hebreo que nos trajiste entró en mi cuarto y quiso deshonrarme, pero yo grité con todas mis fuerzas y salió corriendo, dejando aquí su ropa. Así me trató tu esclavo. El amo de José se enojó mucho al oír lo que su esposa estaba contando, así que agarró a José y ordenó que lo metieran en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo poder interpretar esta historia? Jacob tuvo 12 hijos. Uno de los cuales amaba tanto era José. José era un hijo bendecido. José era un hijo al cual el Señor también le había regalado gracias y dones especiales. Estas gracias y dones especiales lamentablemente provocaron la envidia en sus hermanos. Cosa rara. Nosotros podemos descubrir esto en la misma sociedad, la envidia ante el bien. Personas que siempre quieren oponerse a las cosas buenas. Esta envidia que provocó en los hermanos de José provocó tanto coraje, provocó tanto resentimiento hacia José, que cuando tuvieron la oportunidad de deshacerse de José, lo vendieron como esclavo y engañaron a su padre, haciéndole creer que José había muerto, había sido atacado por algún animal salvaje y murió. Esta historia no solamente la escuchamos en la Biblia, sino también en las historias cotidianas de muchas personas que son tratadas con injusticia.
personas que son tratadas con odio, con resentimiento, personas vulnerables. ¿Cuántas veces una persona no nos ha preguntado por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Esta es una de las preguntas que muchos de ustedes quizás se han hecho. ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Será que Dios provoca que algo malo pase sobre una persona? Para nada. Dios es providente y siempre está al cuidado de sus hijos, pero la maldad del hombre es mucha, hermanos. Dios nos ha dado libertad y voluntad, pero nuestra libertad la hemos unido a Satanás. Nuestra voluntad la hemos unido al deseo de Satanás. Y el deseo de Satanás está el odio. En el deseo de Satanás está la mentira, el rencor. Por eso es que los hermanos de José tuvieron resentimiento y envidia contra él, que lo vendieron como esclavo. José trató de ser bueno. José trató de mantenerse con honradez. Inclusive se ganó la confianza del faraón. Se ganó la confianza de las personas con las que vivía como esclavo. ¿Por qué? Porque él no había mirado su suerte como una desgracia. Él no había mirado su destino como un castigo de Dios, sino como una experiencia, sí, dura, nefasta, dolorosa, injusta tal vez, pero una realidad que él debía afrontar. Era lo que él en ese momento le tocaba sufrir. Y tuvo que afrontar con el valor que Dios le dio la propia vida. Considero que muchas personas, cuando se encuentran con algún problema, cuando se encuentran con alguna situación dolorosa, alguna situación injusta, a veces en vez de enfrentar la vida, se culpan a sí mismas y culpan a todos los demás. Es decir, todos los demás tienen la culpa de lo que a esas personas les pasa. El autoestima muchas veces viene a decaer. La persona llega a sentirse indigna, llega a sentir que no tiene valor como persona, llega a sentirse en la plena desgracia, en la soledad, desahuciada. Personas que llegan a sentirse huérfanas de Dios. Esa es la realidad que muchos en la sociedad pueden vivir. Recriminando al otro, culpando al otro, el esposo culpando a la esposa, viceversa, cuando lo necesario es ver la realidad que esa persona está viviendo y poder ver cuáles son las herramientas con las que cuenta, cuáles son las fuerzas con las que puede contar. Si quieres caminar adelante con tus propias fuerzas, si quieres vencer al mundo con tus propias fuerzas, probablemente vas a fracasar. Si quieres caminar y vencer al mundo con la fuerza que la palabra de Dios nos da, con ese ánimo, con esa mano poderosa que nos levanta de nuestras caídas, entonces podremos cantar victoria, porque Dios no abandona al que confía en Él. ¿Qué fue lo que hizo José? José se enfrentó a su realidad. La palabra de Dios tal vez no expresa detalladamente si José tenía que llorar, si José tenía que sufrir, y todo lo que José paso por paso iba sufriendo. Pero José, lo que sí es cierto, es que miró su realidad y la enfrentó con la ayuda de Dios. Por eso José se fue ganando la confianza, inclusive del faraón, de las personas con las que vivían como esclavo. Pero aquí viene una parte malvada, la mujer de Potifar, que trata de seducirlo para que se acueste con ella. José no acepta, porque José es un hombre honrado. Y eso provoca que José lleve la culpa, que José sea calumniado por algo que él no quiso hacer. ¿Cuál fue el destino de José? Ir a la cárcel. Y todos podríamos pensar, pero qué historia tan nefasta, pero qué historia tan triste. ¿Cómo José es vendido como esclavo y después sufre tantas desgracias? Podríamos pensar que es una historia triste, que por qué la Biblia presenta historias tan tristes. Pero lo que tenemos que aclarar aquí, hermanos, es la mano de Dios. ¿Quieren ver un milagro de Dios? Cuando nos enfrentamos a esto, a un problema, cuando nos enfrentamos a una realidad como la de José, ya sea una situación económica, ya sea una cuestión de enfermedad,
una situación injusta, es el momento de decirle a Dios, haz tu obra. Es el momento de decirle a Dios, yo no puedo con mis fuerzas, pero sé que tú puedes conmigo. Sé que tengo un Dios muy grande, más grande que el mismo universo, que tiene la última palabra. José estuvo en la cárcel, sí, pero su confianza en Dios no desistió. Su confianza en Dios se mantuvo firme, porque él se sintió amado por Dios. ¿Qué puede hacer con cada uno de nosotros cuando nos enfrentamos a una realidad difícil? Entender que somos hijos amados de Dios. Si tú te consideras un hijo amado de Dios, vas a poder entender que tu vida tiene sentido, que tu vida no va a permanecer en las cenizas, que tu vida no va a permanecer en el fango. Si tú te consideras un hijo, una hija amada de Dios, vas a poder entender que tarde o temprano Dios va a poner su mano para que te puedas levantar. Eso también es parte de la alianza de Dios. Eso también es parte de la providencia de Dios. No termina todavía esto, porque vamos a ver la hazaña de Dios. ¿Quieres ver el milagro que Dios hizo con José? ¿Quieres ver el milagro que Dios estaba preparando para regalarle a José su misericordia? Esto lo vamos a encontrar igualmente en el libro del Génesis, capítulo 41, versículos 14. Vamos a ver cómo Dios tiene algo preparado para José. Si Dios es fiel, solamente hay que entender algo: mantente fiel. Tarde o temprano Dios va a hablar. Dios conoce el tiempo. Suyo es el tiempo y suya es la eternidad. Solamente hay que saber esperar. Muchas personas, cuando vienen las pruebas, se desesperan y buscan ídolos, buscan dioses falsos, buscan satisfacciones vanas que les puedan hacer creer que van a encontrar la felicidad. Entonces, el faraón mandó llamar a José y lo sacaron inmediatamente de la cárcel. José se cortó el pelo, se cambió de ropa y se presentó delante del faraón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, como acabamos de escuchar en este texto, José estaba en la cárcel. Y en la cárcel podríamos nosotros pensar, José perdió toda la esperanza, José perdió la fe en Dios, José se sintió enojado con sus hermanos, enojado con el mismo Dios. Para nada. Si algo el Señor nos ha enseñado en esta lección y en las lecciones que más adelante vamos a ver, es a poder confiar en Él, es a poder entender que el ser humano no puede guardar en su corazón sentimientos de odio, sentimientos de rencor, que nosotros tenemos que irnos purificando, que nosotros tenemos la posibilidad de entregarle a Dios eso que nos duele, de entregarle a Dios eso que a nosotros nos llena de dudas, nos llena de miedos, de tristeza. Eso yo se lo puedo entregar a Dios, porque Dios es nuestro creador, y por ser nuestro creador, Dios también es el que nos viene a renovar. Somos como el barro en las manos de Yahvé. Yahvé tiene que moldear, y muchas veces ese moldear nos puede doler. Nosotros tenemos unas frases que se llaman cincelazos, y precisamente los cincelazos son esas frases que al momento de escucharlas va cincelando nuestro corazón, así como una piedra que va siendo tocada por el cincel. Y si la piedra tuviera vida, la piedra sufriría dolor, porque el cincel la va marcando. Pero así el corazón nuestro tiene que ser marcado por el cincel, tiene que ser marcado por la palabra, para que podamos madurar. Por eso es que José, dice aquí la palabra, cuando sale de la cárcel, se presenta delante del faraón. ¿Por qué el faraón tenía un buen concepto a José? Porque José siempre se mantuvo honrado. José siempre se mantuvo honesto. A pesar de las desgracias que le pasaron, José no pudo actuar de modo negativo. Muchas veces en el mundo podemos pensar que si me hicieron algo malo, ahora yo también voy a hacer algo malo con los demás. José no tiene ese corazón. El faraón lo tenía en buena estima porque José adivinaba los sueños. Más que adivinar, interpretaba. José era un hombre bendecido por Dios,
y la sabiduría que Dios le había dado a José lo había hecho capaz de poder interpretar los sueños. Por eso, cuando escuchen ustedes hablar de la historia de José, quizá lo van a escuchar como José el soñador. José, al mantenerse firme, al mantenerse fiel a la palabra de Dios, José fue adquiriendo una madurez que si él no hubiera pasado por esto que acabamos de escuchar, tal vez José no hubiera podido dar una respuesta sólida al Señor. Tal vez José no hubiera podido madurar en la fe, que lo que nosotros hoy estamos explicando en nuestro curso es a través de cómo madurar nuestra vida cristiana a través de la fe en Jesús, en este caso, que lo vamos a ver más adelante. Pero ahora quisiera que viéramos en este texto bíblico, algo muy importante, el futuro de José. Y este milagro se hace eficaz en el siguiente texto. Vamos a ver nosotros el libro del Génesis, capítulo 41, versículo 25 al 40. Solamente vamos a leer unos pequeños textos, unos pequeños versículos, porque el texto es un poco largo. Entonces José contestó al faraón: los dos sueños que tuvo su majestad son uno solo. Por lo tanto, sería bueno que su majestad buscara un hombre inteligente y sabio, para que se haga cargo del país. Haga su majestad lo siguiente: nombre su majestad gobernadores que vayan por todo el país y recojan la quinta parte de todas las cosechas de Egipto, durante los 7 años de abundancia. Así, el trigo quedará guardado para el país, para que la gente no muera de hambre durante los 7 años de escasez que habrá en Egipto. El plan les pareció bien al faraón y a sus funcionarios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con estos pequeños versículos les di el texto completo, pero estos pequeños versículos que acabo de leer, que acabo de proclamar, nos quieren dejar en claro algo. José interpretó un sueño. 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Esto hizo que José no solo se ganara la confianza del faraón, sino que José tuviera un puesto alto dentro del gobierno, que José tuviera un puesto importante para poder llevar adelante el pueblo, para poder llevar adelante aquel futuro de ese país. Vamos viendo cómo José, después de haber sido esclavo, después de haber estado en la cárcel, el Señor lo va premiando, pero no por sus méritos. El Señor va dando la recompensa a aquellos que también se han mantenido fieles. Qué importante para nosotros es la fidelidad como personas. A nadie de nosotros nos gusta estar con una persona infiel, con una persona que nos engaña, con una persona que nos hace una promesa y que después termina defraudándonos. Y esto lo puedo decir desde varios aspectos. Desde un aspecto familiar, un esposo, una esposa, hijos que confían en sus padres, desde el aspecto social, desde un aspecto quizá político. Todos necesitamos poner nuestra confianza en alguien, pero exigimos y nos gusta que las personas en las cuales confiamos sean leales. Las personas en las cuales confiamos nos puedan responder con lo que nos han prometido. Hasta aquí el Señor se va mostrando leal. Él va cumpliendo lo que promete. Y si el Señor promete bendiciones para un pueblo, el Señor sabrá el momento en el que se las dará. El Señor miró a José siempre con bondad. Por eso, a pesar de que muchas cosas malas le pudieron haber pasado, el Señor lo fue elevando, lo fue santificando, lo fue haciendo madurar. Nuestra vida es así, hermanos. Nuestra vida va madurando a través de caídas, a través de levantadas. Nuestra vida tiene que ir dando pasos hacia adelante, pasos hacia arriba. Pero estos pasos nos van acercando más al Señor. Nos van ayudando a tener nuestra confianza más plena en Dios. En algún momento, en alguna circunstancia, nos hemos sentido solos. ¿Quién de nosotros no ha sentido que una persona te ha defraudado?
que una persona te ha engañado, que una persona te prometió algo que finalmente no te cumplió porque no pudo o porque no quiso. ¿Quién de nosotros no ha tenido la experiencia amarga de sentir el fracaso, de sentir la caída, de sentir que de pronto teniendo mucho, de pronto no tienes nada, ni siquiera un amigo en quien confiar? Muchas de esas personas que a veces se acercan a decirnos que se sienten en el fracaso total, están experimentando la misma historia de José, que experimenta el fracaso, que experimenta el rechazo de sus propios hermanos, pero que Dios lo hace fuerte, que Dios lo purifica. Y lo más bonito del texto, que a mí me encanta, es cómo José pudo mantener su corazón intacto, mantener su corazón limpio. Muchas veces en la sociedad, cuando alguien sufre un fracaso, un engaño, cuando alguien sufre una decepción, su corazón se endurece, se cierra totalmente. Personas que dicen, yo ya no puedo amar porque me engañaron. Yo ya no puedo entregar mi corazón, ¿por qué? Porque recibí un rechazo. ¿Cuántas veces las personas se han cerrado de manera tajante y hacen que su corazón sea duro como una piedra? Nosotros debemos de estar abiertos al amor, porque para eso fuimos creados, para amar. Ciertamente el amor va acompañado muchas veces de un poco de sufrimiento, pero no es un sufrimiento que nos lleve al fango de la decepción, es un sufrimiento que nos purifica y que nos afirma que lo que sentimos es verdadero amor. El verdadero amor siempre va a tener una pizca de dolor. Por eso decía una frase de San Agustín, una frase que me gusta mucho, quisiera que la escucharan con atención. Decía San Agustín, si no quieres sufrir, no ames. Pero si no quieres amar, entonces ¿para qué quieres vivir? Y es muy cierto. El ser humano a veces se queja en el mundo de que no quiere sufrir. Pero si no quiere sufrir, entonces que no ame. Pero si no quieres amar, ¿para qué quieres vivir? El hombre sin amor es un ser inanimado. El hombre sin amor es nada. ¿Qué mantuvo a José vivo? ¿Qué es lo que mantuvo a José animoso, despierto? El amor. El amor que Dios le daba. José se sintió un hijo amado. Por eso, cuando el texto habla de que hubo 7 años de abundancia en Egipto y 7 años de escasez, en ese tiempo José llevaba la batuta para poder distribuir el alimento, el trigo, a todas esas personas del país que necesitaban comida. Porque cuando venían los años de escasez, había que ahorrar los alimentos. Lo que no sabían sus hermanos de José es que cuando estos hermanos de José sintieron la escasez de los alimentos, fueron a Egipto a buscar comida. Lo que no sabían sus hermanos es que aquel personaje que les iba a vender el trigo iba a ser José. Esto no es una historia de telenovela, esto es una historia real, que la palabra de Dios, cuando nos la está contando, nos quiere iluminar. José era encargado de distribuir los alimentos, porque había años de escasez. Se acabaron los 7 años de abundancia, vinieron los años de escasez, y José fue responsable de distribuir los bienes. Venía mucha gente de otros países, y llegaron sus hermanos. Ellos no sabían que se iban a encontrar con José. Ellos llegaron humildes, ellos llegaron necesitados. José los conoció, José los miró y los reconoció, pero en el corazón de José no había odio. Otra persona quizá hubiera visto la oportunidad para vengarse, pero en la venganza está la autodestrucción. Y lo vamos a experimentar. Si tú lo has experimentado alguna vez, podrás entender que cuando hay venganza, cuando hay resentimiento, cuando hay odio, no hay auténtica libertad. El ser humano, cuando se llena de odio, cuando se llena de resentimiento, cuando sigue manteniendo en su corazón esos deseos nefastos de dolor, solamente se autodestruye. José mira que sus hermanos llegan, pero no los rechaza, los acepta. Finalmente son sus hermanos, pero más que ser sus hermanos,
también son hijos de Dios. Y veamos lo que dice este texto, para que nosotros podamos entender la riqueza de este hombre ante las necesidades humanas, en este caso, ante las necesidades de sus hermanos. El libro del Génesis, capítulo 42, versículo 5, nos dice lo siguiente: los hijos de Israel fueron, entre otros, que también iban a comprar, porque en toda la tierra de Canaán había hambre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como acabamos de ver en este texto, llegaron sus hermanos. José los reconoció, los pudo saludar, pudo estar con ellos, pero por dentro estaba aguantando las ganas de abrazarlos, las ganas de llorar con ellos. Me llama la atención descubrir que el corazón de José nunca se corrompió. Nuestro mundo a veces nos invita a corrompernos. Nuestro mundo nos invita a hacer justicia con la propia mano. Nuestro mundo nos invita a tener rencor contra el otro, a aprovecharnos del más necesitado, del más vulnerable. Muchas personas pueden tener ese tipo de pensamientos. El que no tranza, no avanza, dicen algunas personas. Pero José, a pesar de haber sufrido injusticias, se mantuvo firme. Hermanos, casi para terminar nuestro tema, podemos entender algo. Toda esta historia que vimos de Abraham, que vimos de José, nos va mostrando la providencia de Dios. ¿En qué momento tú has confiado en Dios? Muchas personas podemos acordarnos de Dios cuando hay necesidad, cuando hay dificultad, cuando tenemos dudas, nos acordamos de Dios, estamos puntuales para acordarnos de Él. Pero cuando tenemos alegría, cuando aparentemente no nos hace falta nada, puede que muchas personas no se acuerden de Dios, ni siquiera para darle gracias. Ahora bien, la confianza en Dios es algo que nos va a llamar la atención siempre. Confiar en Dios no solamente es creer en Él y ya. Confiar en Dios es creer en Él y querer estar con Él. Saber que pase lo que pase y venga lo que venga, tenemos una certeza muy grande: Dios. Dios tiene la última palabra. Nada se escapa de las manos de Dios. Y no se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Eso que tú estás pasando, o que pasaste en alguna circunstancia de tu vida, eso que tú sufriste o estás sufriendo, no es causa de Dios, no es culpa de Dios. Pero estoy seguro que no se escapa eso de las manos de Dios. Estoy seguro que Dios sabe el día y la hora en que Él va a poder actuar. Después vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo muchos pasajes estaban esperando a Dios. Muchos personajes estaban mostrándose llenos de ánimo. ¿Dónde está Dios? Que nos ayude. Y Dios nunca se mostró en silencio. Dios dijo su palabra en el momento en el que Él tenía que hablar. Dios nos ha llamado a ser victoriosos. Dios nos ha llamado a triunfar. Pero esto no lo podemos realizar de acuerdo a nuestros propios intereses. Esto lo tenemos que realizar de acuerdo a la voluntad de Dios. Caminar como Dios fue caminando. Muchas personas me dicen: es que la vida es injusta, la vida es difícil. Nadie dijo que las cosas fueran fáciles, pero necesitamos poner nuestra fe en Dios. El hombre sin Dios es un hombre lleno de desgracia. La desgracia más grande del ser humano es estar sin Dios. Porque el ser humano lo puede tener todo, materialmente hablando, pero si no tiene a Dios, el ser humano se encuentra en la peor desgracia. Sin embargo, cuando el ser humano tiene a Dios, puede encontrarse con algunas desgracias materiales, pero el hombre no cae, el hombre no desiste, el hombre no cae en la desgracia, porque sabe que Dios está de su lado. Me llama la atención recordar a la Madre Teresa de Calcuta, cuando materialmente no lo tenía nada, porque vivía en medio de la pobreza extrema, pero tenía a Dios. Y ella se sentía rica, se sentía bendecida, y lo era, estaba llena de bendición. Finalmente, hermanos, para terminar este texto, quisiera decirles que José nunca pensó en la venganza. José nunca pensó en hacerle a sus hermanos lo mismo
que ellos le hicieron a él. El corazón de José estaba purificado. El corazón de José había madurado. No te aflijas por nada, va a decir un texto bíblico en el Nuevo Testamento, sino preséntaselo a Dios todo en oración. ¿De qué manera el ser humano va a forjar su vida? ¿De qué manera el ser humano va a madurar en la fe? Cuando nosotros nos ponemos de rodillas y hablamos con Dios, somos fuertes. Qué impresionante es ver a una persona de rodillas para que cuando salga al mundo sea fuerte. El ser humano no es fuerte cuanto más grita, cuanto más poder tiene, cuanto más dinero tiene. El ser humano no es fuerte por eso. El ser humano es fuerte cuanto más unido está al Señor. Hoy tú lo puedes experimentar en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Cada uno de nosotros, en el lugar donde nos encontramos, podemos experimentar que la fuerza ni siquiera viene de ti mismo. Como dirían algunas corrientes psicológicas, la fuerza está en ti y tú lo puedes lograr todo y todo depende de ti. No es de nosotros. Dios es el que es nuestro creador. Y de acuerdo a esa posibilidad, nosotros tenemos la oportunidad de estar con Él. Quisiera concluir con algo muy importante. Nosotros en el curso bíblico tenemos este pequeño manual, que quizá ustedes ya lo conozcan, la propuesta de Cristo. En la propuesta de Cristo tenemos los 9 cursos bíblicos de evangelización y precisamente el curso que ahorita estamos tomando es el curso de historia de la salvación. Este es el capítulo número 3, Abraham confía en Dios. Y les voy a invitar que todos aquellos que tengan dudas, que quieran hacer sus comentarios, claramente lo pueden hacer con nosotros. Me da mucho gusto que hayan estado aquí compartiendo esto y que no se nos olvide, que no sea un momento en el que entra por un oído, sale por el otro, sino que sea una oportunidad de encuentro con Dios. Quisiera compartirles a ustedes los principales conceptos de esta lección. Y una de las cosas importantes que aquí nos va a marcar la propuesta de Cristo como los principales conceptos de esta lección es que Adán y Eva, por ejemplo, no tuvieron confianza en Dios. Por eso es que ellos perdieron esa amistad con Él. Sin embargo, viene un hombre importante que nosotros acabamos de meditar en la Sagrada Escritura, que es el testimonio de Abraham. El testimonio de Abraham que es fiel. El testimonio de Abraham que sabe escuchar. Y todo aquel que sabe escuchar sabe responder. Abraham supo responder no con sus labios. Abraham supo responder con su corazón. Por eso es que el Señor lo bendijo. Otro principal concepto de esta lección es entender que a pesar de lo más difícil que puedas estar pasando, Dios va a escucharte. Dice aquí uno de los conceptos de esta lección que Abraham estuvo esperando que la promesa se cumpliera. Abraham estuvo esperando en Yahvé que la promesa de un hijo se cumpliera, se hiciera eficaz y se cumplió. Dios es fiel a sus palabras. Si en algo vale la pena creer, es en su palabra. Lo único que Dios quiere para mí y para ti, cada vez que escuchamos su palabra, es nuestra liberación. Y en esa liberación, Dios es justo. Otro concepto de esta lección es que el ejemplo de José, que siempre se portó honesto, que siempre se portó bien, siempre tuvo un fruto. Dios nunca se olvida de los buenos, dice aquí este concepto, porque tenemos la seguridad de que extendiendo las manos, el Señor nos va a recibir. El Señor recibe nuestras propuestas, nuestras plegarias. Te invito, hermano, a que en este texto, en este curso que acabamos de escuchar, podamos afianzar nuestra fe. Podamos nosotros no solamente decir, creo en Dios, de labios para afuera. Creo en Dios con el corazón. Creo en Dios cuando vengan las pruebas. Creo en Dios cuando vengan las dificultades. Creo en Dios cuando vengan momentos de hambre. Cuando en mi sociedad, cuando en mi propia familia, las cosas no van bien. Creo en Dios. Porque muchos nos van a echar en cara. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios que te va a ayudar? ¿Dónde está el Dios que hace los milagros? Y lo importante para cada uno de nosotros es mantenerse firmes y poder decir
como el salmista: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Les deseo lo mejor, les deseo la bendición de Dios, porque sé que Dios escucha las súplicas de sus hijos. Cualquier duda, cualquier comentario, pues nosotros estamos siempre para servirles, estamos para compartir la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y nos vemos en nuestro siguiente capítulo compartiendo la palabra de Dios para poder ayudar a muchos de nuestros hermanos que sufren la desesperación. Gracias. ¿Cómo quieres que sea? Dale la forma a Jesús.